Bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en YouTube. Hola amigos, soy Gustavo Caraballo, de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica. Hoy voy a seguir con la segunda parte de la fuente de poder que expliqué en la clase anterior. Bien, vamos a comenzar ahora a describir cada uno de los componentes. En la clase pasada lo que me quedó tiempo tan solo para describir el transformador. Hoy lo voy a hablar de el diodo. El diodo, ¿qué es un diodo? El diodo es un semiconductor, el cual permite el paso de corriente en un sentido y se opone en el otro. Es así, vamos a ver la práctica para que vean cómo se prueba el diodo. Tenemos aquí el diodo. Ok, el diodo. El diodo tiene uno de sus lados, tiene una franja, ¿de acuerdo? En el cual que es el cátodo. Bien, colocamos entonces el tester, ¿de acuerdo? De un lado y no nos da continuidad. Ahora, si invertimos, lo colocamos el lado de la franja hacia donde está el negativo del tester, entonces ahora sí no da continuidad. Así se prueba el diodo. El diodo eso entonces permite el paso de corriente en un sentido y se opone en el otro. Eso es lo que vamos a aprovechar acá en este puente rectificador. Así se prueba el diodo entonces. Le da continuidad en un sentido y se opone en el otro. Esa propiedad va a permitir entonces de rectificar la corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. La corriente alterna, si lo vemos en un osciloscopio, es una onda senoidal, así como lo que están viendo ahorita. Bien, esta es la onda senoidal o sinusoidal, como le dicen algunos, bien, en el cual es medio ciclo positivo y medio ciclo negativo. Como el diodo está polarizado, bien, se fijaron cómo se prueba. Cuando se conecta en paralelo el tester, positivo con positivo y negativo con negativo, permite la continuidad, pero cuando se invierte no permite la continuidad. Entonces, como hay medio ciclo positivo y medio ciclo negativo, entonces puede rectificar y entonces es ahí donde sale una corriente directa pulsante. Pulsante porque es tan solo picos, tal cual como lo ven ahorita en ese diagrama que le hice. Bien, ahora hay dos tipos de puente rectificador. Uno de media onda, es así que se utilizan tan solo dos diodos, bien, y conectados al transformador. Y otro que es onda completa, es decir, se utilizan los cuatro diodos conectados de esta forma. Así entonces se puede lograr rectificación de media onda o rectificación de onda completa. Es así como se le denomina. Debo decirles que hay diferentes tipos de diodos. El diodo que estamos utilizando es un diodo rectificador. Bien, rectificador porque como él permite el paso de corriente tan solo en un sentido, eso depende de cómo está conectado, está media onda positiva o media onda negativa, porque realmente lo que hace es rectificar la corriente alterna en corriente directa pero pulsante. Bien, por ello entonces se necesita conectar en el circuito un filtro. Ese filtro es un capacitor. Capacitor como este que ustedes están viendo. Bien, este es un capacitor electrolítico. ¿Por qué? Porque está polarizado. Tiene un positivo y tiene un negativo. El capacitor tiene la propiedad de almacenar energía en forma de voltaje. A esa propiedad se le llama capacitancia. Y la capacitancia se mide en faradios, aunque comercialmente un faradio es mucho. Bien, se utilizan es micro, nano o picofaradios. Posteriormente le explicaré sobre eso y dependiendo del voltaje que quieran. Vamos a ver, quiero que vean de acuerdo qué es lo que hace el capacitor. Bien, el siguiente componente es el capacitor. El capacitor tiene una franja, como ustedes la están viendo, ese indica el negativo. Un capacitor electrolítico está polarizado. Tenemos entonces, por supuesto, si uno es negativo, el otro es positivo. Lo vamos a probar con el tester en continuidad. ¿Ves? Tenemos el tester aquí en continuidad. Entonces colocamos las puntas de pruebas en paralelo, es decir, negativo con negativo y positivo con positivo. Lo colocamos así y empieza a cargar. El tester tiene la particularidad para medir, entonces él emite una corriente. Aquí, cargó completamente. Ahora pasamos el tester a la escala de voltaje directo. Bien, vamos a medirlo de nuevo, colocamos en paralelo eso y me da 2.18 voltios, o sea, se cargó el capacitor con 2.18 voltios. Ahora colocamos en corto los dos terminales, es decir, para descargar el capacitor. Ahí se está descargando y medimos de nuevo para ver si descargó. Lo colocamos de nuevo el tester acá en paralelo y descargó. Es así como se prueba un capacitor electrolítico.
un capacitor polarizado. Ahora bien, vamos a ver ahora el diodo. El diodo LED es otro tipo de diodo. Este tiene la particularidad de iluminar. En vez de rectificar, lo que hace es iluminar. Igualmente tiene un ánodo y un cátodo, igualito, se prueba igualito. Después vamos a ver la prueba del diodo. Bien, el siguiente componente que vamos a conectar es este diodo. El diodo es parecido a un diodo rectificador, solamente que este tiene la particularidad de que lo que hace es iluminar. Igualmente se prueba en continuidad con el tester. Colocamos las dos puntas de pruebas en el diodo. Bien, y aquí me da continuidad. Si invertimos, aquí medio prende. Mire, ve cómo enciende un poquito. No, porque es que la corriente del tester es muy poco. Si lo invertimos, entonces vamos a ver si me da continuidad. No me da continuidad. Eso indica que ese diodo está bien, está bueno, en perfectas condiciones. Bien, vamos a conectar este diodo entonces a lo que emite la fuente, 12 voltios. Pero si lo conectamos directo lo podemos quemar. Por eso se utiliza una resistencia. Vamos a utilizar una resistencia de carbón. Aprovecho entonces para explicar algo sobre la resistencia. Si colocas una resistencia muy alta, el diodo ilumina muy poco. Si lo coloca muy baja, entonces ilumina mucho y no se puede quemar. Por eso tiene que hacer unos cálculos que posteriormente se lo voy a explicar para poder conectar el diodo. El diodo se conecta en serie, de esta forma, tal cual como lo van a ver ahora. Ahora tenemos aquí un LED. Este es un diodo LED. El diodo le vamos a ponerle igualmente la fuente de 12 voltios, pero esta vez entonces conectamos negativo a la regleta del protoboard, al común del protoboard. Entonces tenemos positivo acá y tenemos negativo acá. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, le conectamos la resistencia en serie al diodo porque el diodo no aguanta los 12 voltios, pues si no se quemaría. Vamos a hacer la misma prueba, ¿de acuerdo? Voy a activar y verán cómo ilumina el diodo. Mire cómo ilumina el diodo, ¿de acuerdo? Con esa resistencia de 100 ohmios. Vamos a cambiarla entonces después de esto. Seguimos entonces con el diodo, pero esta vez le cambié la resistencia. Ahora le tiene una resistencia de 400 ohmios. Vamos a activar y a ver cómo enciende. ¿Ve que enciende mucho menos? Igualmente se cumple. Una resistencia en serie al diodo, ok, evidentemente lo protege porque no aguanta los 12 voltios. Pero si se lo colocas muy alta, entonces no te funciona como debe ser. Por eso los cálculos deben de realizarse antes de montar una resistencia o cualquier componente electrónico. Bien, la resistencia. La resistencia que estamos utilizando es la resistencia de carbón. Ella tiene un código de colores. La tabla que están viendo ahorita. Esa tabla representa entonces los diferentes colores, de acuerdo, dependiendo en el sentido en el que está en la resistencia. En este diagrama que le hice, de acuerdo, están los códigos de colores. Entonces la primera banda es la primera banda que significa primer valor significativo. La segunda banda es la segunda valor significativo. Y la tercera banda es la cantidad de ceros que va a tener esa resistencia. Pero hay otro de 4 colores, entonces sería primer color significa el primer valor significativo, el segundo valor significativo y el tercer valor significativo. La cuarta banda, en esta de 4 bandas y en la tercera, es la tolerancia, es decir, que dependiendo del color va a ser más o menos, por ejemplo, si es dorado, más o menos el 5%. Si es plateado, más o menos el 10%. Y si no tiene colores, más o menos el 20% del valor nominal. A ese valor en el cual se saca con el código de colores se le llama valor nominal. Para cuando se comparar, entonces poder saber qué resistencia es la que se está utilizando. Ese es el uso de la resistencia entonces. Bien, ya hemos conectado entonces, ya hemos visto lo que es el diodo, el capacitor y el transformador. Nos falta el regulador de voltaje. Está calificado o está clasificado por 7812, 7805, 7809, dependiendo del voltaje que él va a regular. Aquí tenemos este regulador, tal cual como lo están viendo ahorita en sus pantallas. El 7812 es el que vamos a utilizar. Es estandarizado, es decir, esta fuente es regulada a 12 voltios.
no varía, sino 12 voltios. Posteriormente le voy a armar también fuentes no reguladas, o sea, fuentes variables, la fuente de poder que tiene la computadora, como hace para tener diferentes voltajes, pero ahorita voy a seguir con este. Entonces este regulador que ustedes están viendo es el regulador que vamos a utilizar acá, el cual él tiene una entrada, tiene negativo que está conectado en el centro, y la salida que es el que va a hacer de acuerdo a alimentar el dispositivo o el circuito que se necesita a 12 voltios. Esta es una fuente de poder. Fuente de poder que tienen todos los circuitos electrónicos, en el cual están conectados a 120 voltios. Estamos tomando de acá, de ese enchufe, estamos tomando los 120 voltios para llevarlo a este transformador. El transformador luego entonces lo baja a 24 voltios. Bien. Y luego entonces a través de este puente rectificador, 4 diodos, sale con este filtro que es un capacitor electrolito. Luego tienes una resistencia, tiene un diodo que me va a indicar que la fuente está activada. Bien, tienes el regulador de voltaje. Bien, y tienes la salida. He conectado aquí un bombillo de 12 voltios. Bien, y he colocado el tester para ver el voltaje que está produciendo la fuente de poder. Voy a activar entonces el interruptor para entonces ver alimentar. Estamos alimentando ahorita el transformador. Ok, encendió el bombillo y tiene una salida de 12.13 voltios en voltaje directo. Si ven aquí, ese es el símbolo de voltaje directo. Lo ven acá, este símbolo de voltaje directo. Bien, es así como funciona entonces la fuente de poder. Bien, es una fuente de poder sencilla regulada a 12 voltios. En los próximos videos le voy a entonces hacer una fuente de poder variable y le voy a hacer la fuente de poder, o sea, le voy a enseñar la fuente de poder de la computadora que tiene varios voltajes, cómo se logra tener estandarizado cada voltaje que necesita la computadora. Si le gustó este video, denle un like y suscríbase para que sepa cuando voy a montar un nuevo video. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.